Bueno, puedo decir así, no sé. No sé, porque nadie nos sabe el día y la hora. Entonces puede ser que sí y puede ser que no. La posibilidad es muy baja, en mi opinión. La posibilidad es muy baja que eso es lo que suceda en este mes. ¿Sí? Explícanos acerca de la fiesta del Rosh Hashanah. Ahí está. Cuando nosotros vamos a la ley de Moisés, vemos específicamente en Levítico 23 y otros lugares más en la Biblia, que están las fiestas. Ahora están las fiestas del mes primero del año. No estoy hablando del calendario gregoriano de enero, febrero. Estoy hablando del calendario bíblico. El primer mes del año, más o menos en abril, ahí están las fiestas de Pesach, que es la Pascua en español, y luego 3 meses después está la fiesta de Pentecostés. Luego están las fiestas del mes séptimo, y las fiestas del mes séptimo comienzan con el primer día del mes, que se llama la fiesta de la memoria de las trompetas. ¿Sí? Dios exige que en ese día es un día, también está prohibido en ese día, que no necesariamente es el día séptimo de la semana, pero es un día que no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Y lo único que Dios exige es que en ese día los sacerdotes toquen la trompeta, el shofar, trompeta de cuerno de animal. Dios no explica por qué. No dice por qué hay que hacer esa fiesta, pero eso es lo que exige. 10 días después está Yom Kippur, que es en hebreo. En español sería el día de la expiación, que es el día donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, ofrece la sangre y Dios provee expiación de pecados a todo el pueblo. Y todo el pueblo, el deber de todo el pueblo es, ¿cómo se dice la palabra? Dice en hebreo, torturar tu alma. No sé si anflixiarse, no sé si digo bien. Aflicción de espíritu, aflicción del alma. Exacto. Eso es el día 10º del mes. Y luego el día 15 del séptimo mes, ahí está la fiesta de tabernáculos que dura 8 días. ¿Sí? Ahora, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Pascua y de Pentecostés, nosotros vemos que esas fiestas se cumplieron en la historia. Que Yeshua cumplió con el sacrificio del Cordero del día 14 del primer mes, que ese es el mismo día que fue crucificado. Entonces, Pascua fue cumplido. Y luego vemos que Pentecostés también fue cumplido, porque ese Pentecostés de hace 2000 años descendió el Espíritu Santo. Quiere decir que esas fiestas que Dios exige tienen un sentido profético. Las fiestas del séptimo mes no tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Digo, no vemos que históricamente se cumplieron. Entonces, ¿cuándo se van a cumplir? La interpretación de muchos, que yo también creo en esa interpretación, que se trata de la segunda venida. Como está escrito que va a haber una trompeta en el cielo, se va a sonar la trompeta en el cielo, cuando va a ser el día del Señor, entonces nosotros creemos, nosotros, me incluyo yo en todos los que interpretan lo mismo, de que ese día representa la segunda venida y que el día de la expiación representa el mismo día que leímos antes en Zacarías capítulo 12, que el pueblo va a llorar cuando lo va a ver y luego va a recibir perdón de pecados. ¿Sí? El pueblo de Israel va a tener
una salvación nacional. ¿Sí? No es, quiero aclarar algo, no van a ser salvos porque son judíos, van a ser salvos porque lo van a reconocer que él es el Mesías. Sí, porque hay algunos que creen que los judíos van a ser salvos nada más porque son judíos. Y yo digo no es que son salvos nada más porque son judíos, sino que lo van a ver. Puede ser que hay algunos que lo van a rechazar a pesar que lo ven. Y ellos no van a ser salvos, los que lo siguen rechazando. Pero cuando lo van a ver, la mayoría del pueblo, creo yo, lo lógico es que acepten el sacrificio de Yeshua y nazcan de nuevo en ese momento. Pero la idea es de que el día de la expiación, yo creo que se va a cumplir cuando el pueblo de Israel va a ser salvo. Cuando lo vean y como dice Zacarías, que van a llorar, eso es la aflicción del alma que Dios exige en el día de la expiación, Yom Kippur. Y luego la fiesta de tabernáculos es el día que el Mesías va a establecer el tabernáculo caído de David y va a comenzar el reino de 1000 años. ¿Sí? Todos nosotros, gentiles y judíos, van a estar sentados dentro del tabernáculo del Mesías. Y por eso creo que el día de la trompeta, que es el primer día del séptimo mes, los judíos agarraron ese día, los judíos rabínicos, los que no creen en Yeshua, agarraron ese día y le cambiaron el sentido. Dijeron que ese es el primer día del año y por eso en hebreo primer día del año se dice Rosh Hashanah. Por eso no tiene base bíblica. Eso es una interpretación rabínica de después de Yeshua. Y por eso sí creo que la segunda venida va a ser en una de esas fiestas. Pero decir de que la fiesta específica de este mes va a ser el cumplimiento, tengo duda. Este mes, el Rosh Hashanah, es este mes, en septiembre. Sí, hace pocos días comenzamos el mes de... el mes número 6 del calendario bíblico, y dentro de 2-3 semanas comienza el séptimo mes, ¿sí? Y por eso va a ser dentro de poco. Se va a cumplir un año del 7 de octubre, porque el 7 de octubre fue el 8º día de la fiesta de tabernáculos. Wow. O sea que también tiene un sentido profético. Sí. Wow. Sí. ¿Quieres explicarlo? Bueno, no sé qué tan yo entiendo la conexión entre el 7 de octubre con el último día de la fiesta de tabernáculos, pero no es la primera vez que los enemigos de Israel tratan de atacar los judíos justamente en los días más sagrados, porque en el año 1973, mira que coincide. ¿Cuántos años pasó del 2023 al 1973? Son 50 años exactamente. Sí, 50 años exactamente. Los países árabes, Egipto, Jordania y Siria, atacaron Israel en Yom Kippur, en el día de la expiación, 1973. Y justo un jubileo después, mira que también es profético, un jubileo después, se cumple, no se cumple, perdón. Los enemigos de Israel atacan Israel en el mismo mes. Sí, también el último día de la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué sentido tiene eso? Primero que los enemigos de Israel lo hacen a propósito, ¿sí? Atacarnos justo en los días sagrados de los judíos.
Y creo yo que no es casualidad, porque eso es como un anuncio de lo que va a pasar en el futuro. Sí, un anuncio que demuestra un tipo de trailer. Sí, aviso. ¿Sí? O trailer, sí, trailer. Sí. Sí, de que sí, ahí las fiestas, esas son las fechas proféticas donde el Mesías va a tener que volver en una de esas fiestas. Y ahora me preguntase si puedo saber la fecha, la hora. Yo creo que hay una razón de por qué nadie sabe la fecha y la hora. Yo creo que si nosotros íbamos a poder hacer algún cálculo, que íbamos a poder saber exactamente cuál va a ser la fecha y la hora que el Mesías vuelve, nosotros vamos a esperarlo en una forma artificial. No vamos a esperarlo al Mesías en una forma orgánica, en una forma que viene realmente del corazón, natural. Porque y si vamos a saber que dentro de 1 año y 3 días, por ejemplo, va a volver el Mesías, entonces, ¿qué me importa hacer lo que quiero? ¿Qué me importa, no sé, dejar para la última semana prepararme para la segunda venida? Y hasta que llegue ese momento, voy a hacer lo que quiero. No necesariamente caer en pecado. No es lo que estoy diciendo. Pero lo que dice la profecía o la parábola de las vírgenes, de las 10 novias, ¿no? Y no solamente en esa parábola, hay más parábolas que Yeshua dice, hay que, ¿cómo se dice la palabra? ¿Velar? Sí, que estaban velando. Sí, todo el tiempo estar, si íbamos a saber el día y la hora que llega el ladrón, ¿sí? No íbamos a estar todo el tiempo en tensión. Sí, perdóname que hay palabras que la sé en hebreo, pero no sé cómo expresarme en español. Entonces, por eso yo creo que no hay posibilidad realmente de calcular cuál va a ser el día específico. Otra vez, puede ser que tienen razón, puede ser que Yeshua vuelve dentro de 3 semanas, o que el rapto sea dentro de 3 semanas, no tengo idea, pero otra vez, la posibilidad es muy baja. ¿Quién dijo que una generación es 80 años? ¿Quién dijo eso? Son interpretaciones que no están basadas están basadas en ¿cómo se dice? Especulaciones, de que piensan que tal vez una generación es 80 años, entonces ahí se hace el cálculo. No dice en ningún lado que una generación es 80 años. No hay número, no se puede saber cuántos años son una generación. Exacto. Yo creo que lo más importante, en mi opinión, de tratar de calcular el día y la fecha, porque lamentablemente la historia está llena de cristianos que trataron de hacer ese cálculo y siempre al final se dieron cuenta que estaban mal con ese cálculo y el problema con eso es que casi siempre cuando se trata de poner el día y la fecha y la hora, después que llegue el día y la hora y no vuelve Yeshua y no pasa nada cósmico, nace una nueva secta, nace una nueva denominación. Los adventistas nacieron por causa de una profecía que no se cumplió, los mormones por una profecía que no se cumplió, y puedo dar ellos son los más conocidos, pero hay una lista muy larga de sectas. Perdónenme si son ustedes algunos de los que ven esto, mormones o adventistas, no quiero ¿cómo se dice? Ofender a nadie, pero la idea es de que del momento que el líder de que empezó con esa idea
para no decir que es un profeta falso, va a inventar algo. Va a decir, no, fue algo celestial, algo espiritual, que el Mesías entró dentro de otra sala, no sé, eso es lo que dicen los mormones o no sé quién, que fue un evento espiritual cósmico que no tiene que ver con la tierra, pero es un paso, sí, cosas así. Y por eso es muy peligroso tratar de decir el día y la hora. ¿Sí? Totalmente. Lo que yo sí creo es que tenemos que ver las señales, ¿sí? Las señales, no el cálculo y el día, sino las señales, porque Yeshua no nos dio una fecha y una hora, sino nos dio señales para saber que el tiempo está cerca, ¿sí? Entonces, obviamente, hay todo lo que siempre se repite, terremotos, hambre, guerras, cosas así. Justamente esas señales no son muy claras para mí personalmente, tal vez yo no lo entiendo bien, pero para mí no son muy claras porque terremotos y guerras hubo durante los últimos 2000 años. Pero lo que el resto de la Biblia nos habla de señales es el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel y el avivamiento de judíos al evangelio. ¿Y eso se está produciendo? Sí, no en la manera que me gustaría que sea, porque me imagino que en mi teoría debe haber por lo menos 10% de los judíos que sean salvos, 10% de los judíos que entreguen sus vidas al Mesías. Eso es mi opinión, no sé si estoy correcto o no, pero ahora no hay 10%, ahora el porcentaje es un 3% más o menos de judíos que llegan a la fe, pero esos 3% no existían hace 30, 40 años. Digo, hace 30, 40 años la cantidad de judíos creyentes era 0.01, más o menos, no quiero decirte que es una información que sé seguramente, pero me imagino que era menos de 0.01. Ahora se trata de 3% del pueblo judío. Parece poco 3%, pero es un avance muy grande en un periodo de 30 o 40 años. Y yo creo que eso es el cumplimiento de lo que Yeshua habla de la parábola de la higuera. Cuando vean que la higuera empieza a tener hojas y tener fruto, que sepan que el fin está cerca. Sí, que lo hago un poco más sencillo. Y yo creo, eso es mi interpretación y se puede compararlo con otros versículos, en Oseas, en Miqueas y en los Salmos, aparece la higuera junto con la vid, ¿sí? Las uvas, árboles que representan el pueblo de Israel. Y específicamente la higuera es un árbol que durante el invierno está seca y muerta. Parece toda seca, parece que ya no va a tener vida. Pero de repente cuando llega el verano, las ramas empiezan a ser más húmedas, ¿sí? Y empiezan a salir las primeras hojas. Y eso es el pueblo de Israel que durante 2000 años en el exilio estaba seco y muerto, ¿sí? Como la visión de los huesos secos de Ezequiel. Y eso que yo soy judío israelí creyente, para ustedes los no judíos tiene que ser una señal de que estamos cerca. ¿Cuánto cerca? No te puedo decir. No creo que es este mes, pero sí estamos cerca relativamente, y todo lo que está pasando son pasos que se tienen que se tienen que cumplir. Y como Yeshua dice, cuando vean estas señales, que sepan que están cerca, pero todavía no es el último momento. Entonces yo creo que estamos ahí. Estamos cerca, pero no estamos en el último momento porque hay muchas cosas más, en mi opinión,
que se tienen que cumplir antes que Yeshua vuelve, y todavía no lo vemos. Aunque se puede cambiar eso en cualquier momento, se pueden cumplir esas profecías en cualquier momento, pero como no veo que se cumplen en este momento, no creo que vuelva este mes o que sea el rapto este mes. Oye, qué bien explicado. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero en el chat me gustaría que le pusiéramos aplausos o que le comentáramos algo, porque creo que lo ha explicado de una forma brutal, que hasta yo mismo ahora cuando lo estaba escuchando me estaba entendiendo muchas y muchas cosas. Por ejemplo, el elemento que estabas hablando acerca de los judíos que se tienen que convertir. Hoy estamos hablando con una señal. O sea, yo estoy hablando con una señal, con una evidencia de que Jesús está cerca. Y la señal es Steven. Steven es judío israelí convertido a Cristo. Él cree en Yeshua. Y es una evidencia clara. Y ha respondido muy bien a la pregunta donde decíamos, Steven, si interpretamos la Biblia y cogemos un texto, otro texto, e intentamos con la numerología traer una revelación de cuándo viene Jesús, es imposible. De hecho, hay algo que me ha gustado mucho que ha dicho, y es cuando hay gente que se ha levantado, líderes se han levantado para hacer esto, profetizar cuándo vendrá o dar fechas, han salido sectas, movimientos contrarios donde han adorado, donde han venerado más al líder, a la opinión, a la creencia, a la idea, que a la propia palabra de Dios. Y eso es incorrecto. Eso no es lo que hay que hacer. Y te doy gracias por traer luz, por traer realmente revelación a este momento donde hay tanta y tanta gente que sale diciendo disparates, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y con lo que Dios nos enseñó en su palabra. Quiero darte las gracias y quiero que todos los que estéis ahora mismo en el chat, doy gracias a todos los que han donado, pero os pido por favor que esto no es para mí, esto es para Steven, que donéis. Tenéis el link en la descripción de PayPal. Le das al link de la descripción, puedes comprar su libro y también, lo más importante, donarle, porque Steven, ahora mismo sabemos que en Israel la cosa está difícil, no pueden trabajar de turistas, de guías turísticos, porque no hay turistas, y él ahora mismo está sin trabajo. Él no me ha pedido nada, yo lo estoy haciendo porque quiero bendecir la vida de Steven, quiero bendecir su vida, su ministerio, su familia, y creo que todos juntos, si bendecimos a Steven, estamos honrando también a Dios de esta forma. Así que creo que es una bonita forma de bendecir a Steven. Así que te doy gracias si ya lo has hecho. Si no lo has hecho, te pido que por favor te unas a este movimiento para darle una ofrenda de amor a Steven y bendecir su vida y su familia. En el enlace de PayPal aquí abajo lo puedes hacer. El libro está en español totalmente, lo puedes adquirir también. No sé si en Amazon lo pueden adquirir. En Amazon, sí, en Amazon está disponible. Así que lo puedes adquirir completamente ya, si lo quieres. Y bueno, Steven, llegamos a este... Me gustaría preguntarte acerca del anticristo y de otras muchas cosas, pero no tenemos el tiempo. Ya llevamos casi 2 horas de directo, pero haremos otro directo. Hablaremos acerca del anticristo y de otras cosas que, si tú quieres que hablemos, déjalo en comentarios, déjalo en el chat, haz preguntas difíciles que Steven las va a contestar, porque Steven sabe mucho y sabe contestar muy bien. Te doy gracias, Steven, por aceptar esta entrevista, esta invitación. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu entrega. Gracias por la revelación que has traído. Y de verdad, no sé si quieres despedirte diciendo algo, pero ha sido un honor tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias a todos los que me están escuchando. Y espero que los bendecí con mis explicaciones. Y sí, le quiero bendecir a todos en el nombre de Yeshua. Qué bueno, pues muchas gracias, Steven. Gracias también a mi amigo Itiel Arroyo, que es el que ha hecho este contacto para que pueda estar hoy aquí Steven.
Y ya sabes, comparte este directo, comparte este vídeo con otros, dale me gusta, que hay muy pocos me gusta, más de 1200 personas han pasado y no le han dado me gusta, dale me gusta a este directo, compártelo, deja tu comentario, dinos de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad, queremos saludarte, gracias a todos los que están conectados. Esta era la explicación que nos daba Steven acerca de la pregunta que le hice, si el 18 de septiembre de 2024 iba a ser el rapto, y él me dijo que no. Pero la explicación la habéis escuchado todos, una explicación que tiene mucho sentido, y él llega a decir, si ocurre el arrebatamiento, porque es un tema que él aún no quiere hablar porque no sabe bien si será sí o no, él está investigando, no dice que sí o no, no sabe. A mí yo me fío mucho de las personas que cuando le preguntas algo prefiere decirte no tengo información suficiente, no lo sé, antes de darte una respuesta que quizás aún no ha tenido toda la información para tenerla contrastada. Por lo tanto, me fío mucho de lo que Steven explica, enseña, porque siempre lo hace con conocimiento de causa. Ahora, varias cosas. Mucha gente en el chat está diciendo que el rapto no existe. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Mucha gente lo interpreta de una forma, otros lo interpretan de otra, pero es evidente que el rapto, no sé cuándo ni cómo, pero sí dice la Biblia que el rapto va a ocurrir. Nos podemos perder en los detalles de cuándo será, cómo será, pero es evidente que la Biblia sí nos da señales, nos habla claramente acerca de este rapto que va a ocurrir. ¿Por qué la gente piensa que va a ocurrir ahora? Y yo quiero aclarar algo. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo en este vídeo que el Señor va a venir y nos va a arrebatar el 23 de septiembre de 2025. Estoy haciendo un análisis, estoy dando una respuesta a vuestras preguntas, porque muchos me habéis comentado en otros vídeos sobre mi opinión acerca de este tema. ¿Qué opino? ¿Qué va a pasar el 23 de septiembre? Por eso estoy haciendo este vídeo, porque hay otros vídeos que están dando mucha información y están dando sobre todo como muchas explicaciones acerca de por qué y cuándo va a ser y cómo va a ser y por qué va a ser, porque hay gente que está teniendo sueños, está teniendo visiones y está confundiendo a muchos. Y yo quiero hacer este vídeo para dar luz y para dar un poco de enseñanza bíblica acerca de este suceso que sabemos que va a ocurrir. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero sí sabemos que va a ocurrir. Por eso quiero aclarar, yo no creo, yo particularmente no creo que el rapto vaya a ser el 23 de septiembre de este año 2025. No lo creo, igual que tampoco creí que el 18 de septiembre de 2024 iba a ocurrir el rapto. Pero quiero deciros algo que me pareció curioso y Steven me comentó justo antes de entrar en directo que él pensaba, y creo que lo dice en el vídeo, él piensa que el rapto puede ser en septiembre, en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Y yo quiero darte varias razones por las cuales la gente suele pensar, y cada año en septiembre hay siempre pues profecías, visiones, sueños de gente que dice que va a ocurrir este año y que es inminente. Las fiestas judías, proféticamente sabemos que en Levítico 23 las fiestas del Señor eran ensayos proféticos. De hecho, Jesús cumplió las primeras profecías en su primera venida. Por ejemplo, la Pascua, cuando se celebra Pascua, se está
cumpliendo la muerte o recordando la muerte. Los panes sin levadura, en esta fiesta de panes sin levadura, se conmemora la sepultura, en las primicias la resurrección y en Pentecostés el Espíritu Santo. Estas 4 fiestas que se cumplieron en Jesús, algunos creen que las que faltan por cumplirse, las otras fiestas que tienen también algo profético detrás, empiezan en otoño y son las fiestas de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Y se piensan que estas 3 fiestas que quedan, ya se han cumplido 4, faltan 3, son 7 fiestas en total. Estas 3 fiestas van a sellar todas las fiestas en las profecías bíblicas. Entonces se asocia el rapto, el arrebatamiento con la fiesta de las trompetas, el juicio con la expiación y el reino milenial con los tabernáculos. Ahora, el Yom Teruah o el Rosh Hashanah era la única fiesta que dependía de la aparición de la luna nueva. Y por eso hay un misterio en que nadie sabe el día y la hora, porque como no se sabía exactamente el día ni la hora en que la luna sería visible, los rabinos decían que era la fiesta en la que nadie sabe el día ni la hora. Por eso lo conectan con Mateo 24:36, que nadie sabe el día y la hora. ¿Por qué? Porque para los rabinos, los judíos, en la fiesta del Rosh Hashanah nunca sabían cuándo iba a aparecer la luna, es decir, no sabían el día ni la hora. Por eso muchos piensan que en esta fiesta va a cumplirse el rapto, el arrebatamiento. La fiesta de las trompetas siempre cae en septiembre, a veces raramente en octubre, casi siempre en septiembre, y explica por qué tantos están marcando el mes de septiembre como la posible o el posible arrebatamiento o el rapto que estamos esperando. Me incluyo porque yo estoy esperando también el rapto, pero vuelvo a repetir, yo no sé ni cuándo ni cómo el Señor lo va a hacer. Para esto hay muchas teorías. Mucha gente piensa, por ejemplo, yo tengo un amigo, y lo voy a decir porque él lo dice públicamente, Itiel Arroyo, por ejemplo, él no cree en el rapto. Él cree en la segunda venida, porque si no creyéramos en la segunda venida tenemos un problema teológico muy fuerte, ¿no? Jesús prometió que iba a volver por segunda vez. Entonces, el tema del rapto es un tema muy difícil o un tema delicado para muchos. Por ejemplo, el pastor Sierra tampoco cree en el rapto, cree que vamos a pasar la gran tribulación, y en los 3 años y medio, si no recuerdo mal, él sí que piensa que habrá un arrebatamiento, ¿no? Eso es la postura mitribulacionista, que muchos creen en esta postura, y otros piensan que pasaremos la gran tribulación totalmente. Creo que Marco Brunet, algunos otros pastores, líderes, maestros enseñan esto, y está bien, cada uno puede enseñar lo que quiera. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la decisión, la teología que cada uno cree, y esto es libre de pensar. Igual que el tema delicado, si la salvación se pierde o no. Están los calvinistas y los armenianos, y cada uno piensa si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, los reformados, los calvinistas piensan que no se pierde. Entonces, bueno, pues ellos tienen esa postura. Otros sí que pensamos que la salvación se pierde, y cada uno tiene su postura. Pero esto no, vuelvo a repetir, esto no es ni bueno ni malo, cada uno tiene la suya. Y que cada uno tenga su postura, yo siempre digo lo mismo, no va a cambiar nada. Por pensar una cosa u otra, no va a cambiar nada, porque el que crea en el rapto o el que crea en la segunda venida y que pasaremos la gran tribulación, evidentemente, todos tenemos que creer en la segunda venida, pero si crees en el rapto o no crees en el rapto, eso no va a cambiar las cosas. Es decir, no va a cambiar el hecho de que Cristo venga antes o después, porque Dios va a venir cuando Él quiera. Eso es evidente, Él va a venir cuando Él quiera, no va a cambiar las cosas. Él va a venir cuando Él haya decidido venir, punto. Ahora, eso no quita que nosotros
esperemos el rapto o no lo esperemos, creamos en el rapto o no creamos, o estemos esperando o no a Jesús, esto no tiene que ser una excusa para no tener aceite en la lámpara, que es lo que Jesús enseñó con la parábola de las 10 vírgenes. Hay que tener aceite en la lámpara, Mateo 25. Hay que tener aceite en la lámpara, porque Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, yo no quiero crear confusión, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que quiero es traer luz, que puede ser, vuelvo a decir, puede ser que venga en septiembre, puede ser que venga este año. Bueno, yo personalmente, yo creo que no, porque aún hay muchas cosas que se tienen que cumplir. No puedo decirte ahora cuántas profecías se tienen que cumplir antes del rapto que aún no se han cumplido. Bueno, seguramente hay bastantes, te puedo decir alguna, pero hay bastantes. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero quedan muchísimas cosas. Aún, por ejemplo, cuando dice la Biblia, ¿no?, que todo el mundo conocerá el Evangelio o escuchará el Evangelio. Bueno, aún quedan 3.000 millones de personas que no han escuchado el Evangelio, no tienen una iglesia cerca, no tienen nada para escuchar el Evangelio. Claro que se puede. Ahora hay una cuestión, a mí me gusta la tecnología, siempre hablamos de esto. Ahora mismo los vídeos en YouTube, por ejemplo, se pueden ya ir doblando automáticamente en otros idiomas. Por ejemplo, yo hago un vídeo en español, mi idioma, pero automáticamente la inteligencia artificial lo puede transcribir al inglés, al chino, al hindú, a muchos idiomas, cualquier idioma y cada vez más idiomas. Esto puede facilitar que la gente a través de las redes sociales, a través de YouTube o bueno, pues a través de cualquier plataforma puedan conocer a Jesús, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Como eso, hay muchos casos que, claro, que tampoco muchos tienen acceso a internet, ¿no? No sé cómo serán, no sé cómo lo tiene planeado el Señor, pero una señal clara antes de que venga el Señor es que muchos conocerán la palabra, incluso también habrá un avivamiento entre los judíos, y esto, bueno, pues aún no ha ocurrido. De hecho, si miramos las zonas sin alcanzar, el mayor número de gente sin alcanzar por el Evangelio está en Medio Oriente. Medio Oriente es la clave. Todo está ahí, en ese punto. Y es una de las profecías que para mí se tienen que cumplir sí o sí. O sea, no hay excepción, no hay duda. Para mí, primero tienen que conocer al Señor o escuchar el mensaje. La oportunidad la van a tener. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Bueno, no lo sé, pero es una de las señales que se tiene que cumplir aún y no se ha cumplido. A mí me parece que lo que dice Steven, si lo habéis escuchado, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido, pero esto que dice Alducín ya lo dijo hace 15 años, creo que lo dijo, ¿no? Que también le acribillaron, ¿no? Al pobre. Pero bueno, quiero dar las gracias, perdonad que haga un paréntesis de lo que estamos hablando. Quiero dar las gracias a todos los que estéis escribiendo. A Judy Gómez, saludos desde Houston, súper buena explicación, gracias por tu donación, muchas gracias, de verdad, Dios te bendiga mucho. También darle me gusta, porque yo no sé si os está gustando el directo o no, pero darle me gusta porque eso también me ayuda a mí a saber si os gusta o no os gustan estos vídeos. Yo también he recibido un comentario como diciendo: Eliezer, me has decepcionado por hacer este vídeo. Bueno, mi intención no es decepcionarte, mi intención tampoco es crear confusión. Yo sé que estos temas son muy delicados, o uno ve el título y bueno, el rapto será el 23 de septiembre. Bueno, lo pongo con interrogación porque es la pregunta que me han hecho a mí. Evidentemente yo no estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir porque hay mucha gente que luego me dice: no, Eliezer, estás dando falsa información. No estoy dando falsa información, estoy diciendo lo que están diciendo, lo que muchos están
preguntándose si el rapto va a ser en la fiesta de las trompetas de este año 2025, si el 23 de septiembre será el famoso rapto. Y por eso estamos aquí, estamos hablando de esta pregunta que muchos tienen, y las señales van en aumento. El otro día vimos un vídeo, y lo voy a poner ahora porque es un vídeo que, mirad, aquí en este vídeo vais a ver miles de judíos en el cótel, en el muro de los lamentos, este año orando. Fue uno que luego se ven también imágenes de subiendo al monte del templo 4.500 judíos. Histórico. No se había visto nada igual. Aparte que no se puede subir allí para orar, porque ya sabemos qué pasa. Esto pasó hace poco. Muchas otras señales. Ahora mismo hay una reunión. Donald Trump está reunido con Zelensky para parar la guerra de Ucrania, una guerra que ya va más de 3 años que están con todo lo que están pasando, y son muchas cosas que no se habían dado antes y están pasando. La guerra de Irán contra Israel, también otro gran conflicto que aún no se ha terminado de resolver, que están mirando el alto el fuego, pero sigue estando vigente y siguen habiendo muchas cosas aún por resolver. Es decir, hay muchos conflictos abiertos, muchas cosas que están pasando que nos están poniendo en un punto, en una tesitura de saber que algo está pasando, que Cristo está cerca, y que mucha gente se pregunta ¿qué va a pasar? Hay mucha gente preguntándose esto. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo no tengo la respuesta, ni quiero tampoco tenerla. Yo solamente quiero amar a Jesús y quiero vivir el día a día, y quiero saber que Él va a venir. Y no sé si a ti te emociona que venga o no. A mí me emociona que venga. Y creo que esto es algo emocionante, algo para vivirlo, que Cristo venga y venga por su iglesia, ¿no? Y creo que esto es algo tremendo. Es algo tremendo que tiene que pasar. No sabemos cuándo ni cómo, pero que va a pasar, va a pasar. Hay muchas cosas que quiero contaros también. Otra cosa interesante, el otro día que estuve hablando con Steven, hubo un momento con Steven, no sé si fue este momento, que quiero poneros porque empecé a preguntarle acerca de algunas cosas que me parecen interesantes. A ver si es este momento, esperaros un momento. Judíos entonces no creen que su Mesías... Mirad esto. Es una curiosidad, ¿no? Porque yo le pregunté a Steven ¿por qué los judíos no creen en la segunda venida? Perdón, no creen en dos venidas. Perdón. No creen en dos venidas. ¿Por qué solamente creen en una venida? Porque esto es algo interesante, claro, porque si creyeran en dos venidas, bueno, ya ha venido y puede ser, ¿no? Por ahí que ellos entiendan, ¿no? Y me pareció muy interesante porque de repente yo le había preguntado por el Día del Señor y la conversación se fue a otro lado y me gustó mucho. Quiero que la veáis porque creo que va un poco al hilo con lo que estamos hablando de la venida del Señor, de cuándo será, cómo será. Y quiero que lo veáis porque muchas veces entiendo que no veis todo el directo, no veis todos los vídeos, por eso a veces pongo fragmentos o pongo cosas, sobre todo que me parecen muy interesantes, y quiero que lo veáis porque de verdad, lo que dice Steven aquí, le hago algunas preguntas y son súper interesantes. Os leo en el chat, si alguno hace alguna donación lo puedo leer porque me aparece más resaltado, entonces ahí puedo leer mejor. Veo muchos comentarios, pero seguid comentando y voy leyendo mientras os pongo este vídeo, que de verdad a mí me parece brutal cómo explica algunas preguntas bajo la curiosidad que yo estaba teniendo en ese momento. Mirad, los judíos entonces, que es la pregunta que la gente se estaba haciendo en el chat, los judíos entonces no creen que su Mesías vendrá dos veces. No. Ellos creen que vendrá una vez. Sí, y la verdad voy a decir que los puedo entender porque la Biblia no habla de dos venidas, digo, el Antiguo Testamento. Y tengo una explicación muy buena sobre ese tema.
Bueno, en pocas palabras lo digo, se llama el tiempo de los gentiles. Si no fuera por el tiempo de los gentiles, la segunda venida iba a suceder inmediatamente después de la primera venida. Entonces el Mesías llega, muere en la cruz, resucita, provee salvación y luego vuelve. Pero para darle gracia a los gentiles y darle la oportunidad de ser salvos, se abrió un tiempo que los profetas no lo vieron, porque los profetas no profetizan dos venidas. ¿Sí? Zacarías capítulo 8, el Mesías viene sobre un burro y el siguiente versículo reina sobre todo el universo. Entonces el versículo que viene sobre un burro se refiere a la primera venida y cuando viene y domina todo el universo es la segunda venida. Entonces, según Zacarías, no debe haber dos venidas. Debe haber una sola venida que viene con un burro y luego domina todo el mundo. Por eso los discípulos le preguntan al Mesías, después, antes que sube al cielo, en el Monte de los Olivos, Señor, ahora es el tiempo que vas a restaurar el reino de Israel. ¿Por qué? Porque se conocen las profecías y saben de que cuando venga el Mesías establece el reino de Israel, que es el reino mesiánico, el reino de David. Pero Yeshua les dice, este no es el tiempo porque, bueno, no lo dice en estas palabras, pero Lucas 21-24 menciona que debe haber una destrucción de Jerusalén, un exilio, y ahí comienza el tiempo de los gentiles. Por eso los profetas no alcanzan a ver el tiempo de los gentiles. No estoy hablando de un plan B, aunque parecería un plan B, pero no es un plan B, sino es un plan ocultado, que luego Pablo lo menciona en Efesios 3, el misterio de Cristo. Que eso, entre paréntesis, es el nombre del libro que estoy escribiendo en este momento, bueno, este tiempo. En este momento estoy en el directo con ustedes, pero el libro que estoy escribiendo se enfoca en este tema que es el tiempo de los gentiles, el misterio de Cristo. Pero bueno, ya me olvidé la pregunta original. O sea que por eso no creen en dos venidas los judíos. Esa es la Exacto. pregunta. No creen en dos venidas porque, bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no? En el Antiguo Testamento no queda claro. No queda claro, por eso, por ejemplo, Pablo, cuando tiene la revelación, es ahí cuando él, en el Nuevo Testamento, habla, ¿no? En varias cartas que él escribe, nos habla acerca de esa segunda venida porque él ya vino por primera vez, ¿no? Sí. Aunque no me queda claro porque es verdad que, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Zacarías o Isaías o habla también que vendría como siervo sufriente, ¿no? Pero claro, Sí. habla de esa primera venida que ellos están esperando, entiendo, ¿no? Bueno, el sirviente sufriente de Isaías, um, el judaísmo, perdón, el judaísmo antiguo eh, lo relacionó con el Mesías. El judaísmo, vamos a decir, moderno. Cuando digo moderno, bueno, es muy relativo, porque moderno me refiero después del siglo VI en adelante, ya niega la conexión de Isaías 53 con el Mesías y dice, no es el Mesías. El sirviente sufriente justamente es Israel, el pueblo judío, que está humillado, pasa masacres, pasa torturas, las naciones del mundo lo está eh, castigando a los judíos y los judíos son los que pagan los pecados del resto de la humanidad. Eso es una interpretación típica de los judíos acerca del Isaías 53. Pero voy a decir otra cosa más y eso es otro tema que también creo que va a ser un curso sobre este tema más adelante. La interpretación rabínica acerca del Mesías.
qué es lo que los judíos piensan del Mesías. Y técnicamente, los judíos rabinos hablan de dos Mesías, no de uno, sino de dos. El primer Mesías va a venir para sufrir. No dicen que viene para expiar pecados. No relacionan directamente Isaías 53 con ese Mesías, pero lo llaman ese Mesías hijo de José. Debe ser descendiente de José, el hijo de Jacob. Y ese Mesías va a venir para preparar el camino del Mesías hijo de David, que él es el Mesías más grande, o se puede decir, como los rabinos lo presentan, Mesías hijo de José es Mesías terrenal, mientras el hijo de David es Mesías celestial. El hijo de José va a venir en un burro, el hijo de David va a venir con las nubes del cielo. Y yo me gusta esa interpretación, porque yo digo, bueno, Jesús, Yeshua, cumplió también con esa interpretación rabínica, porque hace 2000 años vino como hijo de José, y no es casualidad que su padre terrenal se llamaba José, y vino para preparar el camino para la venida del Mesías hijo de David, que no es otro Mesías como los rabinos interpretan, sino es el mismo Mesías que nació como hijo de José, murió, porque los rabinos dicen que Zacarías 12, que habla, y me mirarán a mí al quien traspasaron, se trata de Mesías hijo de José, que a él lo van a clavar, lo van a matar, tal vez en la guerra del día del Señor, va a morir y van a llorar por él. Y luego va a llegar el Mesías hijo de David, que va a establecer el reino de David y va a reinar sobre todo el mundo, todas las naciones. Entonces, yo, cuando comparto el Evangelio con otro judío que es judío religioso, que conoce los textos rabínicos, las interpretaciones rabínicas, yo le digo, bueno, la única diferencia entre tú y yo es que yo creo que el hijo de José, hijo de David, es uno solo. No son dos Mesías. Tú crees que son dos Mesías diferentes, dos personas diferentes. Y luego él me dice, sí, pero ¿quién dijo que hay dos venidas? Que hay una venida hace 2000 años y otra. Entonces yo le contesto, ¿y quién te dijo que la venida del hijo de José tiene que ser cerca a la venida del hijo de David? ¿Por qué no pueden haber 2000 años de diferencia? Y ahí ya no hay respuesta, porque no hay nada que limite de que el Mesías hijo de José tiene que llegar inmediatamente después. Perdón, hijo de David debe llegar inmediatamente después del hijo de José. Es muy interesante esto porque justamente es eso, ¿no? Básicamente cuando leen Isaías 53, ellos no creen que ese siervo sufriente sea el Mesías, sino lo ven la nación de Israel, ¿no? Como que son ellos el siervo sufriente o los que van a sufrir. Mira, si le preguntas a un rabino hoy, te va a decir que Isaías 53 es nada más el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el Mesías, hoy. Pero hay que entender de que el judaísmo, en los primeros siglos, hasta el siglo, bueno, la verdad que hasta el siglo XI-XII, sí, pero el judaísmo se fue desarrollando desde el siglo I hasta el siglo XII, vamos a decir, se fue desarrollando, se fueron añadiendo más y más libros, más y más interpretaciones. Ya desde el siglo XII, menos. Digo, todo lo que salió después del siglo XII tiene su importancia, pero ya no lo consideran como algo, como palabra de Dios. Le dan un poco más de flexibilidad. En cambio, lo que fue escrito hasta el siglo XII tiene como una base, es casi palabra de Dios. Casi no se puede
contradecir lo que se escribió hasta el siglo XII. Y durante todo ese tiempo, por lo menos desde el siglo segundo, tercero, cuando el cristianismo comenzó a ser amenaza al judaísmo, cuando cristianos trataron de evangelizar judíos, y los cristianos antes de Constantino cumplieron las fiestas, guardaron el Shabbat, hicieron todas cosas, los judíos empezaron a desarrollar el judaísmo de tal manera con el propósito de desviarse de la interpretación cristiana. Entonces, podés encontrar interpretaciones acerca de Isaías 53 que son muy antiguos, del siglo segundo, tercero, que lo interpretan como el Mesías. Después, como los cristianos ya son una amenaza al judaísmo, entonces el judaísmo tomó otra dirección y empezó a negar esa interpretación que conecta Isaías 53 con el Mesías. Y ya en el siglo XII no vas a encontrar a nadie que lo interprete que eso habla del Mesías, tampoco no Salmos 2, tampoco no, muchos capítulos más, dice no tiene nada que ver con el Mesías. Salmos 2 habla del rey David, hay más ejemplos. Qué interesante todo esto que nos cuentas, y tengo muchas preguntas porque cuando una persona, cuando un judío se encuentra con esta verdad, cuando tú, por ejemplo, le has, imagino, ha compartido, ¿no?, tu experiencia, ¿tú alguna vez has visto a un judío reconocer a Jesús, aceptar a Jesús como su Mesías? Que yo lo evangelizo. Sí, que tú le hablas y se convence. Sí. No, yo personalmente, yo sí fui judío practicante antes de ser creyente. Entonces, en mi testimonio, yo mismo soy el que estás preguntando. Ajá. Pero trato de evangelizar cuando puedo. Sí, pero ese no es mi don. Y también evangelizar a judíos religiosos es un poco más complicado que compartir el evangelio con judíos que no son religiosos. Sí, pero yo me refiero a una Sí, conversación, una conversación que tú tienes. Sí. Ok. Con varios, no digo la mayoría, pero con muchos le mostré cosas que tal vez no lo convencieron del todo, porque el judío religioso confía 100% en su rabino. Sí, el judío, y yo también. Bueno, en ese momento no tenía un rabino específico que yo estaba, vamos a decir, parte de su congregación, su comunidad. Pero los judíos religiosos dicen, por más que estudien, por más que sepan, por más que se profundicen, le dan al rabino como si fuera que está en un rango más alto espiritualmente, y dicen cosas que yo no puedo entender, mi rabino seguramente sabe. Y por eso, aunque me parezca lógico lo que me estás explicando, tengo que preguntarle al rabino y el rabino ya me va a dar la respuesta. ¿Tú tenías rabino, Steven? Yo estaba, no sé qué palabra usar, asistiendo. Asistente, o asistiendo a un rabino. A una sinagoga. Ajá. Pero el rabino no me conoció personalmente. Yo me metí a la sinagoga, escuché las prédicas, las enseñanzas, pero tal vez porque era tímido,
no me acerqué para hablar con el rabino, pero sí estaba aprendiendo mucho y fui de una sinagoga a la otra, escuché prédicas en el internet y de esa manera, vamos a decirme, porque yo no era religioso hasta los 14 años. Digo, no nací dentro de una comunidad religiosa. Entonces tuve que meterme a una comunidad religiosa hasta que conocí a Yeshua, a Jesús, cuando cumplí 18. Pero, bueno, volviendo a la pregunta, con muchos judíos religiosos que tal vez por curiosidad se quedaron a escucharme, o tal vez porque querían debatir conmigo, querían discutir. Yo fui y les mostré cosas en la Biblia, no solamente Isaías 53, no solamente Jeremías 31, hay muchísimas cosas más que se quedaron muy sorprendidos porque ellos piensan de que un judío mesiánico que llega a creer en Yeshua significa un judío ignorante que los misioneros alcanzaron a convencerlo. ¿Sí? Porque dicen, el cristianismo es una tontería, y el que realmente conoce la Biblia nunca va a caer en las mentiras de los misioneros. Eso es lo que los rabinos le dicen a la gente. Y del momento que entienden que yo conozco la Biblia casi de memoria y entiendo profundamente todas las profecías, me dicen, wow, no sabía qué tan profundo es el tema del cristianismo, el tema del Mesías, no sabía que así... y luego terminan con, me interesa, pero les voy a preguntar al rabino. Y luego cuando va al rabino, el rabino le empieza a decir, es un misionero que lo enseñaron a cómo convencer a un judío y tiene todas las técnicas y sabe cómo hacerlo, por eso no le creas, porque lo único que quiere es que el pueblo judío sea exterminado y todo eso. Bueno, muchas mentiras. Bueno, sí, eso es el... Claro. No, sí, te entiendo perfectamente. Pero, volviendo al tema, cuando tú conoces a Cristo, ¿no? Steven, en tu opinión, tú, por ejemplo, tu reacción es llorar por convicción. Tú dices, ¿cómo es el shock de repente de decir, este Jesús del que me habían hablado, ahora es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo, no sé cómo fue ese momento, si fue un clic, si te pusiste a llorar, si, no sé, o simplemente dijiste, bien, tiene razón. Eh, bueno, No hace falta que nos cuentes todo, simplemente con un poquito... en mi caso, sí, en mi caso fue un proceso. Digo, ojalá que tuviera ese testimonio que puedo decir, en ese momento se cambió mi vida, como muchos dicen. Digo ojalá porque no me acuerdo ese momento. No me acuerdo cuál fue ese momento. Es que fue un proceso, porque yo comencé a leer la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con una perspectiva de que, o no perspectiva, con una creyendo de que voy a encontrar mentira y en un proceso que duró más o menos 4 meses, llegué a la conclusión de que no, que todo lo que dice el Nuevo Testamento es verdad. Entonces fue como que al principio no acepté nada del Nuevo Testamento, busqué nada más cómo el Nuevo Testamento contradice el Antiguo Testamento, y de poco a poco empecé a entender, porque de repente se me hizo lógico todo, los cumplimientos de las profecías. Pero siempre, al principio, siempre tenía ese pensamiento de que ya voy a llegar a hablar con un rabino
Y él me va a dar una explicación más lógica, aún más lógica. Porque no puede ser que los rabinos durante 2000 años estaban todos equivocados. Sí, porque cuando uno entra dentro del judaísmo, el judaísmo es una religión, igual como el catolicismo, igual como el islam, que está, vamos a decir, hay mucho simbolismo, hay mucho ocultismo también, ¿sí? Y tratan de probar de que el judaísmo es verdad a través de numerología, de que esta palabra es igual a este número y esta. Entonces ahí eso hace a la gente como que, wow, hay acá algo muy profundo, hay acá algo muy, muy secretos, hay acá cosas, y eso atrae a la gente, y, 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 y como los rabinos son los que tienen esos secretos, entonces la creencia, todas las religiones son iguales en ese sentido, ¿sí? De que el sacerdote o el líder ahí que está, el líder religioso es el que tiene los secretos, y si un día yo voy a alcanzar a llegar al rango de ese rabino, de ese profeta o de ese sacerdote o lo que sea, va a poder saber todo y va a entender todo. Y por eso yo leí el Nuevo Testamento y dije, bueno, esto es una pregunta que le tengo que hacer al rabino y realmente me contacté, no con un rabino, pero con una organización anti-mesiánica o anti-misionera, ¿sí? Que se especializan en debatir contra mesiánicos, contra cristianos, y bueno, tienen muchos argumentos que algunos me convencieron, pero otros seguía con la sensación de que no, la explicación del Nuevo Testamento tiene mucho más sentido de la respuesta que me dan los rabinos y los anticristianos. Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Para gente, hay gente que está preguntando, Eliezer, ¿eres judío? No, no soy judío, no soy judío. El diseñador me ha puesto la bandera de Israel arriba de mi cabeza, pero no soy judío, ni es la foto de perfil. Es simplemente pues un diseño que me ha hecho porque estamos hablando de las profecías bíblicas de Israel. Esto es la bandera de Israel y luego pues hay letras en hebreo de fondo, pero yo no soy judío, yo soy español y soy cristiano. Yo amo a Jesús y creo que Jesús vino y volverá. Punto. No hay más. No especuléis. Y dice, fíjate, alguien dice, fíjate lo que han dicho Steven de mí. Dice que soy Eleazar, que nunca escriben bien mi nombre, por cierto. Eleazar es un soberbio y más con el pueblo de Dios. Fíjate, me dicen a mí, no sé qué he hecho, no sé qué he dicho, no sé, perdonadme, no sé, yo me considero parte del pueblo de Dios, tranquilo. Bueno, Pero Steven, mira ¿perdón? Mira que como hubo toda la historia de España, con estudios de ADN, se puede ver que casi toda la mayoría, casi toda la población de España tienen como un 10% de sangre judía, porque se cree que unos 700.000 judíos se convirtieron al catolicismo durante, bueno, hasta 1492, y 700.000 judíos, cuando la población de España en esa época eran unos 3 millones, entonces se trata de un porcentaje bastante grande, que esos judíos se convirtieron al catolicismo, negaron o no negaron, sino perdieron su identidad judía y se mezclaron con la población española. Bueno, dije 3 millones, puede ser que estoy equivocado, pero puede ser que había más, tal vez 10 millones. Igual, 700.000 es un porcentaje muy grande. Y del momento que esos judíos se mezclaron con la población española, no hay dudas que la mayoría de los españoles tienen sangre judía.
No significa que todos los españoles son judíos, Sí. pero hay algo, hay ahí un poco. Sí, no. De hecho, bueno, hay rasgos, yo tengo rasgos. Mi apellido acaba en EZ, por lo tanto, seguramente sea un judío sefardí, o sea que algo hay. Igual que seguramente pues tenga algo también de árabe. Yo he ido a Alemania y me han confundido con un turco. Sí. Yo no sé si soy judío, si soy turco. Bueno, yo soy del reino de los cielos. Están hablando de otro Eleazar en el chat. Vale, perdón. Perdonadme, porque, claro, como a veces me llaman Eleazar, no sé, perdón, pero es verdad que hay un Eleazar Ben Levi sí, que está dando guerra. Perdón, pero Rolando Negrón sí me ha dicho que si soy judío. No soy judío, no soy judío. Hay varios que me han preguntado. No soy. Em, con respecto, Steven, hay algo que te quiero preguntar con respecto a lo que ha pasado en el mar de Galilea. Estos días se ha vuelto rojo. Muchos rabinos están diciendo, bueno, que esto es una señal profética que recuerda en Éxodo cuando hubieron las plagas. Cuéntanos acerca de esto. ¿Crees que esto es simplemente pues algo que por el nivel del mar que ha bajado en Galilea pues se ha dado por este tipo de algas? ¿O hay algo más? ¿Hay una señal profética en esto, Steven? Ahí voy a poner imágenes para que lo veáis. Bueno, voy a decir que no soy experto en la biología que sucede en el mar de Galilea, pero ese fenómeno ocurre todos los años. Digo, todos los años en los meses de calor, los meses que julio y agosto, que son los meses más calurosos de Israel, el sol es muy fuerte, hay un tipo de alga que hay en los bordes del mar de Galilea que con los rayos del sol, esa alga produce ese color rojo que pinta el agua en rojo. Y eso se repite todos los años. Me imagino que existió también en los días del Mesías, de Jesús. Sucedió lo mismo. No soy experto. Puede ser que un experto me diga que no, que eso es algo tal vez que esa alga es algo nuevo. No tengo idea. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que es un fenómeno natural que sucede todos los años. Si tiene un significado profético, profético en el sentido del futuro, en el sentido de que esto se conecta con las 10 plagas de Egipto, con el mar que se hizo rojo, el Nilo que se hizo de sangre. Bueno, es una pregunta que se puede ir a varias direcciones. Primero, tal vez se puede decir al revés. Se puede decir que el Nilo se pintó de rojo por ese tipo de alga y parecería que fue sangre. ¿Sí? No sé. Yo prefiero interpretar la Biblia de manera literal, de que realmente todas las aguas de Nilo se convirtieron en literalmente sangre, porque la sangre es espesa, ¿no? No se puede confundir la sangre con sangre verdadera con las aguas que, como se ven en las imágenes, sí, que no es espeso como la sangre. Pero bueno, Bueno, si pero al final descubro... sí, pero por ejemplo, Eso es lo que os cuando decía he yo de las pescado señales que Steven nos comentó. Una de ellas fue la del Mar Rojo, que es, bueno, un poco lo que él ha estado hablando. Y todo lo que hemos visto en el día de hoy, que no es poca cosa, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí el directo de hoy. Gracias a todos por estar. Mario, Usu, Erika, Zakieri, Albino, todos que estéis comentando en el chat, Yolanda, Carmen. Recordar darle me gusta y también, como ya he dicho antes, ponerme vuestra opinión si creéis que el rapto va a ser en septiembre o no. ¿Qué opináis? Después de todo lo que habéis escuchado, no sé cuál es vuestra conclusión. Si tiene sentido que venga en la fiesta de las trompetas o no tiene ningún sentido. Bueno,
Me lo vais a decir en comentarios. Gracias a todos. Muchos estáis diciendo que sea en septiembre ya, que Cristo venga ya. Ojalá, ¿no? Que Cristo venga ya. Pero vamos a esperar a ver si esto ocurre o no. Un abrazo. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en el siguiente directo. Y ya sabes, prepárate porque Cristo viene pronto. Chao, bendiciones.